Hola, ¿qué tal? El estado de alerta que resultó al confinarnos en casa para no contagiarnos del COVID-19 representó un gran reto en nuestras vidas, llevándonos a experimentar grandes niveles de estrés y ansiedad en los primeros días del confinamiento. Y si bien muchos hemos podido adaptarnos, la verdad es que el mundo se ha enfocado inicialmente en la parte física, en cómo protegernos para no contagiarnos del virus, para no morir. Sin embargo, en la gran mayoría de países se ha olvidado del impacto emocional de este confinamiento. Nos repitieron una y mil veces que si queremos estar seguros, debemos quedarnos en casa. Y ahora nos dicen que tenemos que salir a reacomodar nuestras vidas. De ahí que mucha gente tiene miedo a salir a la calle, porque esta representa un gran desafío, un lugar amenazante del que tenemos que cuidarnos. Sí, debemos readaptarnos a esta nueva normalidad que definitivamente va a ser muy diferente a lo que antes era normal para todos nosotros. Porque usualmente, ¿qué hacíamos? Salíamos, nos encontrábamos con alguien y había un abrazo, un beso o un saludo. Y ahora no sabemos cómo vamos a reaccionar cuando encontremos a un amigo en la calle. Y esto requiere definitivamente un nuevo aprendizaje. Pero no solamente un nuevo aprendizaje, ya que para muchas personas el regresar a la nueva normalidad está siendo mucho más estresante que el mismísimo confinamiento. Este fenómeno se conoce como el síndrome de la cabaña, el miedo en algunos casos excesivo por salir de nuestras casas, regresar a la calle, tener contacto con otras personas fuera de nuestro hogar o realizar actividades que antes eran cotidianas, como trabajar en la oficina, utilizar el transporte público, entrenar en un gimnasio, ir al mercado, asistir a cualquier lugar en el que se concentre mucha gente. En casa experimentamos seguridad, confort y tranquilidad e imaginamos que ahí habrá una menor probabilidad de enfermarnos. Mientras que al salir o solo pensar en salir a la calle y retomar nuestras vidas puede generar ansiedad o estrés, irritabilidad e incluso derivar en manifestaciones físicas como taquicardia, sudoración o dificultad para moverse. Erika Villavicencio Ayub, investigadora y consultora de la Universidad Autónoma Nacional de México, consideró que hasta 8 de cada 10 personas tienen miedo de regresar al trabajo en esta época de coronavirus, debido a los altos contagios. La principal inquietud son las exposiciones a las malas prácticas o a las medidas de limpieza dentro de las instalaciones, o que no todos los compañeros tengan el mismo cuidado de protegerse del contagio, así como la exposición durante el trayecto en el transporte público, o llevar el contagio a los integrantes vulnerables de sus propios hogares. Este miedo a salir es generado principalmente porque no tenemos el control de la situación, como sí lo tenemos en casa. No existe la certeza de que afuera estemos seguros, pues no podemos controlar todas las variables, como la adecuada limpieza o que todos usen su cubrebocas correctamente. Que alguien con el virus esté cerca de nosotros o cualquier otra situación que creemos puede ponernos a nosotros o a nuestras familias en riesgo. Al final no podemos olvidar que la epidemia no está superada y el riesgo de contagio es muy real aún. Por ejemplo, para Dalila, la vida le estaba sonriendo de una manera maravillosa. El trabajo en el que se desempeñaba no solo le ayudaba a satisfacer sus necesidades y ayudar a sus seres queridos, sino que después de haber pasado por varios empleos donde no se sentía a gusto, por primera vez sentía que estaba en un buen ambiente. Los compañeros la respetaban y valoraban su esfuerzo, porque todo marchaba de manera óptima. Las cosas estaban funcionando muy bien, cuando de repente una noticia a nivel mundial la hizo dudar un poco de su suerte, pues se tenía que alejar de ese buen ambiente de trabajo para iniciar este mismo desde casa. En un principio no parecía ser tan duro, ya que solo sería por un corto tiempo, 15 días
o tal vez por un mes a lo máximo. Pero las cosas no se componían. Pasaban las semanas y después los meses. La noticia de una pandemia que tenía al mundo entero encerrado en sus casas comenzaba a hacer estragos en su estado de ánimo. Las emociones comenzaron a tomar el control de su vida. Al no tener cómo desahogarlas, generaba en ella mucho miedo, tristeza y estrés. De igual forma, al no poder hacer las cosas a las que estaba acostumbrada, como la convivencia con los amigos, asistir al gimnasio, o algo tan simple como la charla con los compañeros de trabajo. Esto le provocaba muchísima ansiedad. Era difícil aceptar que no sabía cuándo esto iba a terminar. Después de unos meses, se fue acostumbrando poco a poco a este nuevo ritmo de vida. Ya no salía de casa para nada. Las conversaciones ahora eran por vía internet. Las compras del súper también aprendió a hacerlas de esta manera, aprovechando que los centros comerciales le llevaban el mandado hasta las puertas de su casa. El trabajo, aunque ahora era desde la comodidad de su hogar, seguía siendo de una excelente calidad. Y hasta organizó sus tiempos para comenzar a ejercitarse siguiendo a excelentes instructores vía remota. Aprendió a sacar el mejor provecho al estar en casa, tanto que ahora se sentía en un entorno protegido y a salvo de todos los riesgos que generaba el contagio del COVID-19. Para estos momentos, Dalila no solo aprendió a trabajar y a hacer todo desde su hogar, ahora se sentía más segura que nunca y esto lo estaba disfrutando al máximo. Estaba las 24 horas en compañía de sus seres queridos y aunque en un principio no fue fácil la convivencia, ahora ya se llevaban de maravilla. Habían aprendido a respetar los tiempos de trabajo, de escuela y por supuesto también los tiempos de ejercicio y de ocio, pero sobre todo habían aprendido a respetarse a ellos mismos. Todo estaba caminando sobre de ruedas. Es verdad que en este tiempo pues hubo varias pérdidas en la familia, también en las relaciones de trabajo y de amistad. Se enteraba que uno de sus compañeros había adquirido el virus y después de un corto lapso, tristemente no había podido superarlo. Después era un familiar el que pasaba por lo mismo. Algunos podían salir adelante en la batalla, pero es cierto que con mucho desgaste, tanto físico, emocional y económico. Pues conseguir los medicamentos o el oxígeno necesario para recuperar la salud no era para nada sencillo. Pese a todo esto, ella se sentía agradecida, no solo por no haber sido contagiada, sino también por no tener que salir a la calle y exponer su salud y la de su familia. Ella sabía que muchas personas no tenían esta posibilidad, pero toda esa tranquilidad se fue desvaneciendo cuando empezaron las noticias del inminente regreso a las actividades cotidianas. La ansiedad hizo su aparición, la frustración, el miedo a salir a la calle y tener contacto con otras personas fuera de su hogar y un temor enorme a realizar las actividades cotidianas, las cuales antes hacía de forma casi automática. El ir al trabajo, a la oficina, el transporte público, regresar, no sé, todo esto era algo normal. Pero ahora regresar a la oficina, ¿y si no está limpia? ¿Y si en el transporte me contagio y lo llevo a casa? ¿Y si alguien se enferma? Todo esto comenzó a provocar en Dalila que su corazón se acelerara más de lo normal, que sus manos comenzaran a sudar excesivamente. En ocasiones le costaba trabajo respirar y sentía un cosquilleo en las manos y pies. No podía conciliar el sueño y se irritaba con mucha facilidad. Toda la armonía que había conseguido en su hogar comenzaba a verse ya muy lejana en estos días. Y estos síntomas eran solo el comienzo, ya que ahora sus pensamientos comenzaron a tornarse catastróficos cada vez que imaginaba lo que sucedía afuera de casa, llevándola a cancelar todo tipo de encuentros, aunque faltaran meses para que estos sucedieran. Evitaba a toda costa cualquier tipo de contacto presencial, sin importar con quién o a dónde. Es decir, que las afecciones que tuvo fueron a nivel físico, de conducta y de pensamientos.
Para ella y su familia, esto ya estaba rebasando todo el límite permitido, ya que estaba afectando su vida laboral, sus relaciones en casa y por supuesto la convivencia en general. Así que como ya se había vuelto una experta en el uso del Internet, pensó que era momento para sacarle provecho y después de una minuciosa investigación descubrió que lo que le estaba pasando era algo que los expertos habían nombrado como el síndrome de la cabaña. Este miedo irracional por salir del único espacio donde se sentía segura. Poco a poco se dio cuenta que ella presentaba todos los síntomas que describían este síndrome. Naturalmente, que esto le espantó un poco al creer que estaba mal de la cabeza. Pero como ella misma pudo investigar, un síndrome no es una enfermedad mental, son los síntomas que una persona experimenta después de una experiencia. Y estos pueden darse a nivel cognitivo, físico y emocional. También descubrió que los niños pueden padecer de este síndrome. Se dio cuenta que el comportamiento de sus hijos había cambiado drásticamente. Ahora eran muy agresivos y desafiantes. No querían respetar las reglas, ni mucho menos seguir con los hábitos que ya habían logrado establecer. En los últimos días perdían fácilmente la concentración. Y obviamente sus calificaciones habían descendido de manera alarmante. De hecho, fueron estas señales de alarma las que orillaron a Dalila a buscar una solución. Muy a su nueva costumbre, emprendió una exhaustiva investigación para saber cómo salir de esta situación en la que se encontraba y que sin darse cuenta experimentaban gran parte de su familia. Al principio se topó con una infinidad de noticias falsas y alarmistas, con remedios mágicos que solo la hacían percibir más miedo, o personas que la desanimaban o desestimaban aquello que ella sentía. Pero esto no la detuvo en su esfuerzo por sacar a su familia adelante. Encontró que era necesario cotejar la información en fuentes oficiales para poder saber si la noticia era verídica. Y con ello tenía más información que le ayudaba a generar alternativas para salir adelante. Encontró que el ser humano le da una respuesta al miedo, que generalmente es luchar, huir o evitar. Dos de estas nos invitan al aislamiento y por consecuencia a dejar de experimentar, disminuyendo la curiosidad y la exploración, haciendo una vida monótona, carente de significado. Pensó que a mediano o largo plazo las consecuencias serían terribles, viendo a todo el mundo con una visión negativa, generando altos niveles de melancolía, incapaz de disfrutar de un momento presente, ya que prevalece siempre un estado de ansiedad por lo que podría pasar, generando un desgaste físico y emocional bastante fuerte, llenándose de emociones de tristeza y de depresión. Así que ella tomó una decisión, y esta fue la tercera opción, que es luchar. Luchar por lo que tanto ama, su familia. Comenzó a informarse y a estar en contacto constante con amigos, familiares, compañeros de trabajo y todo lo que le daba significado a su vida antes de la pandemia. Esto hacía renacer en ella la sensación de querer volver a estar cerca. El simple recuerdo de todas estas experiencias alegres le daban una sensación de bienestar que tristemente ya estaba olvidando. Así, aplicando todas las medidas necesarias para mantenerse lo más segura posible, poco a poco fue retomando sus actividades laborales, encontrando rutas alternas para llegar y protegiéndose lo más que podía en los trayectos. Se trazó nuevos objetivos realistas y alcanzables, a mediano y a largo plazo también, ajustando los pasos necesarios para llegar a ellos. Descubrió que había mucho que aprender, así que buscó nuevos hobbies que le hacían sentir bien. Tuvo la necesidad, es cierto, de exponerse a lo que tanto temía, pero lo hizo poco a poco, comenzando con lo más sencillo, para de esta manera ir acercándose a lo que más le intimidaba. Salía a lugares cercanos, como la tienda de la esquina, por supuesto con todas las precauciones que ameritaba. Y nuevamente, y después de mucho tiempo, salió a tirar la basura al camión
y poco a poco fue saliendo a lugares un poco más lejanos. Le ayudó de sobremanera conversar con su familia sobre las emociones que cada uno sentía. Ese poder hablar, pero sobre todo el poder escuchar, fue muy valioso en este proceso. No se presionó demasiado, pero tampoco hizo pausas en su avance. Además comprendió que cada miembro de la familia requiere su propio espacio y su propio tiempo, por lo cual no presionó demasiado a los demás miembros de la familia. Uno de sus hijos no podía con lo que le estaba sucediendo. Claro está que su malestar era mucho más agresivo que el de los demás miembros de la familia, por lo que para él se le tuvo que buscar ayuda profesional. Esto tampoco fue tan difícil, ya que una vez que se puso en contacto con un psicólogo, este le ayudó de la forma más adecuada. Hoy Dalila nos platica todo esto sentada en la oficina de su despacho, ya que gracias a todo lo que aprendió y obviamente lo puso en práctica, fue escalando posiciones en su trabajo. Porque si algo aprendió en todo este tiempo fue que la vida es maravillosa y está diseñada para disfrutar de ella. Y no hay mejor forma de hacerlo que con las personas que amas, y mucho mejor cuando ellas están siguiendo el ejemplo que tú le das. Estoy seguro que algunos de estos síntomas pueden haber en casa o en alguien que conoces. No se presionen demasiado y sigan adelante. Les agradecemos mucho por estar con nosotros. Recuerden que mañana salen los puntos importantes por el Facebook y el miércoles nos vemos aquí para hacer un pequeño ejercicio y terminar con el tema. Mi nombre es Víctor Alonso Carvajal y como decimos en los clubes, piensa, actúa y vive con optimismo.